Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar la primera, a ver cómo nos sale una tertulia, esta vez con amigos queridos, sufrientes de este continente, que tantas alegrías nos está dando últimamente. Empiezo por las damas, como corresponde. Está con nosotros Maybor Petit, ya la recontra conocen. Maybor es una periodista, analista política, especialista en narco y en terrorismo, y ella es venezolana, obviamente exiliada. En este momento está en Estados Unidos. ¿Cómo estás, diosa? Muy bien, mi querida y adorada Karina. Estoy en estos momentos acá viendo cómo el mal del que escapé en Venezuela pues me sigue, ¿no? Estamos aquí en los Estados Unidos viendo cómo repitiendo en la película por segunda vez, así que es bien extraña la sensación. Estoy Bien. buscando, sí, no les puedo decir que me voy a la Patagonia porque pues allá entonces se aparecen los... No, precisamente no, no vengas porque, y vamos a hablar con tengo dos hermanos, uno a cada costadito. Andrés Barrientos, chileno, también estás en Santiago y estamos padeciendo. Chile es una cosa que no podemos ni siquiera explicar ni pensarlo. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Karina, mucho gusto, un saludo grande desde aquí y saludo a Federico y Maybord. Un agrado poder compartir con ustedes. Y mi queridísimo Federico Leich, uruguayo, que no está en este momento en Montevideo, está por ahí dando vueltas por su país, también padeciente. ¿Cómo andas, Fede? Bien, acá estamos. Nosotros creemos que estamos zafando en realidad, ¿no? Nos creemos una excepción dentro de lo que es Latinoamérica hoy. Los uruguayos hay como una especie de mirar a los costados y decir, mirá lo que está pasando, cuando en realidad creo que lo que no tenemos conciencia es que estamos yendo hacia ahí, ¿no? Es decir, estamos un poquito más atrás, nos está mostrando la película, pero vamos de cabeza al mismo Medio, lugar. sí, esa cosa de lo inexorable. No, no vamos a hacerlo como reportaje, vamos a hacer una tertulia. Hablamos todos a la vez y es como si Bien. estuviéramos en un bar. Así que les pregunto esto que estaba diciendo Fede. ¿Es inexorable para el continente? Hoy estamos viendo en Ecuador lo mismo, pero casi de manual que lo que se vio en Chile, que lo que se vio en Colombia, y sabemos que después estos organizados levantamientos populares, miren, estoy haciendo con las comillitas con los dedos, se vienen procesos electorales nefastos. Es inexorable. ¿Qué pasa con nuestro pedacito de mundo? ¿Qué ven? Larga el que quiera y vamos charlando. A ver, Pensémoslo. yo creo que nosotros estamos viviendo y desde el punto de vista periodístico es obvio que es una gran oportunidad para documentar cómo la democracia ha sido prácticamente secuestrada por bandas criminales. Hemos tenido la oportunidad de documentar muy bien lo que pasa en Venezuela, pero cuando estábamos en Caracas, nunca nos imaginamos que podía tener una extensión geográfica que abarca todo el continente. Yo sentía que, bueno, que cuando estábamos en Caracas lo íbamos a salir, bueno, tuvimos que irnos para no estar en la cárcel o en el cementerio, nos tocó exilio. Y pensamos que la gente nos iba a oír, ¿sabes? Y nos iba a escuchar y nos decir, miren, lo que está pasando es esto, no hay Estado de Derecho, Chávez hizo esto y esto y esto. Y la gente no nos creía y decía, no, pero no, tranquilo, inclusive aquí en los Estados Unidos. Y hoy cuando veo que Colombia y Venezuela eran un país durante el siglo XIX, y yo amo a Colombia como si fuera mi propio país, mi propia patria. Lo Mis sé. hermanos colombianos son como, pues, como son mis hermanos venezolanos. Y yo les conté, porque tuve la oportunidad de ir a Colombia muchísimas veces a trabajar y le contaba a la gente y decía, mira, yo estoy viendo que esto se está repitiendo, abran los ojos, que no llegue este hombre. Y me decían, no, lo que pasa es que aquí sí hay institucionalidad. Es decir, lo que hoy en día nuestro amigo en Uruguay, él está consciente de que no está hermético, metido en una cápsula que lo protege de todo. Uruguay está tan en peligro como está Ecuador, solo que están como en una especie de cola, de fila, y todavía Uruguay no le toca. Porque no, acaban de agarrar a Colombia, viene Brasil.
están atacando de una manera perversa al Estado de Derecho en Ecuador, y no sabemos si el gobierno de Lasso va a sobrevivir por los eventos que se están generando, si el Estado ecuatoriano es capaz de enfrentar esa acción híbrida, probablemente sobreviva, pero me huele que va a ocurrir lo mismo que con Sebastián Piñera en Chile, y ya nuestro amigo nos lo va a contar, porque se están dando unas condiciones muy específicas que se dieron en Chile, y Guillermo Lasso, ante el miedo que tiene, hay gente desaparecida, hay muertos, etcétera, ha cedido a las peticiones del líder indígena, pero nosotros sabemos que eso no es lo que él pide, él quiere todo, y creo que si avanzan en ese sentido, lo tendrán. Les cuento que ayer Diosdado Cabello hizo un programa de televisión de estos que tiene acostumbrados, y bueno, y ahí hizo la radiografía. Y lamentablemente, pues esa radiografía está conectada con muchas personas en el continente. Él lo habla del continente, no está haciendo ninguna excepción, ni en Uruguay, ni en Ecuador, ni en No, ningún... no, ni le importa, ni le importa. Andrés, ¿cómo vos lo Sí, viviste así? O sea, lo estás volviendo a vivir. Me acuerdo que hablábamos claro. antes de que pasara todo y, y era algo similar a lo que contaba Maybor, que se veía y la gente como que no va a pasar, no va a pasar el plebiscito, no, pero no van a ganar. No, incluso entre la primera y la segunda vuelta era no, Mm. pasó todo lo peor Es, que podía pasar, pasó. sí, mira, ahí suceden cosas muy interesantes que uno ve como estos modelos replicables con muchas similitudes. Hay contextos culturales que cambian o que tienen una ponderación más que otra, pero lo que dice Maybord es totalmente cierto. Aquí se produce como en esta sensación clásica del ser humano de querer pensar que el presente se prolonga en el futuro, no hace que uno perciba esa amenaza. Entonces, cuando no hay percepción de amenaza, se produce esto de que no, ¿sabes qué? Parece que no es esto socialismo, es algo moderado. No, esto puede ser que la institucionalidad permita que se reencauce este proceso. No, es que ahora está más moderado por lo que dice, no por lo que hace. Y eso, llevado además con la sensación de estabilidad del presente, no permite ver que cada vez es como una rana dentro de una olla con agua fría que va cocinándose hasta llegar a la muerte. Eso es lo que está pasando, bueno, en Chile, y lo que uno ve también que pasa en gran parte del continente, que estos grupos criminales, y principalmente de extremas izquierdas, guerrilleros y toda la fauna dentro de ellos, han detectado que a través del sistema democrático ellos pueden suscitar las contradicciones vitales para buscar el poder. Y entonces, con esa debilidad del mismo sistema democrático, esa apertura que tiene, y que hace que, por un lado, las personas de bien se alejen porque encuentran que la institucionalidad se vale por sí misma, esa falsa sensación de seguridad hace que los totalitarios, los izquierdistas, los que quieren tomarse el poder, los que quieren decidir por los demás, vayan penetrando las instituciones como un cáncer. Y uno puede ver también, y esto es el llamado a atención siempre al poder político que se sitúa a las negociaciones, que están en la pelea de la política pública o la contingencia, es que tratar los fenómenos híbridos, como decía Maybord, no es algo de la política solamente contingente, es un fenómeno multiplexo, por así decirlo. Y tiene distintos componentes como la fachada de legalidad, entonces se ve como que hay demandas sociales interesantes, el sistema político trata de integrarlo. Después está el despliegue informativo y de la desinformación, de la prensa hegemónica, que muestran como si fuesen hechos espontáneos. Además, se soportan en ciertos esquemas de desinformación internacional, la guerra cibernética, como distintos informes que han habido de injerencia de servidores externos, cuentas bot,
que instan a que esta democracia radicalizada se confunda para la gente y que tengan una percepción de la realidad como si esa fuera y no la que está en la calle o en la realidad misma. Y lo otro también son las coordinaciones que se producen dentro de estos fenómenos híbridos, que bajo las distintas causas y fenómenos se producen protestas desconcentradas territorialmente. Ya no solo la marcha masiva que recorre las calles tradicionales, sino que también empiezan a haber brotes en distintos gobiernos locales, en distintos territorios de los países. Y eso hace obviamente que las fuerzas de orden y seguridad no tengan tácticas específicas para poder reencauzar el orden institucional o el Estado de Derecho, restablecerlo, que es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo en Chile o lo que ocurrió con el 18 de octubre de 2019 y días posteriores, y que seguimos viviendo a la fecha como un proceso más complejo. Y lo otro, como último aspecto, para ir cerrando también, que se dan estos fenómenos híbridos, es el tema de la capitalización de las divisiones, que se da principalmente por instar por parte de la prensa, por parte de los sostenedores del poder político hegemónico, en capitalizar divisiones. En este sentido, por ejemplo, si una persona opina A sobre lo que está ocurriendo en la calle, es obviamente instado a que no es parte del grupo B. Entonces, esas divisiones que se empiezan a producir dentro de los mismos partidos políticos que buscan soluciones a lo que está ocurriendo, hace que el sistema se diluya y como que entre en una especie de pausa o de impotencia ante todo lo que ocurre. Y eso hace que estos fenómenos sean muy difíciles de explicar, porque además, en general, siempre se han tratado desde el punto de vista militar y no desde el punto de vista político. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes avances del socialismo latinoamericano de hoy, que obviamente no es el mismo anterior, puede buscar algunos objetivos similares, pero está muy vinculado con narcotráfico, terrorismo, delincuencia, etcétera, no solamente el sostener el poder a través del Estado. Claro. Fede, te toca. Yo bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés y también con Maybord. Yo inicié diciendo que nosotros nos sentimos como que estamos en una isla todavía, en la isla de la democracia dentro de Latinoamérica, creyendo de alguna manera, pensando que este periodo en el que entramos, que es una interrupción, no olvidemos que el Frente Amplio y la izquierda en Uruguay fue gobierno desde 2005 hasta 2020, de corrido durante 3 periodos. Esta oportunidad que tuvo Lacalle Pou de interrumpir este proceso por una votación muy ajustada, no se va a volver a dar. Claro. Es decir, fue una oportunidad que tuvo. Y del mismo modo que sucedió con los gobiernos de Duque, con Piñera, con Cardoso, con Macri, estas socialdemocracias blanditas, lo que hacen de alguna manera es fogonear o exacerbar, a mi entender, lo que es una suerte de complicidad con la posterior instauración del engendro progresista, que vuelve con más fuerza, con más bríos, y por eso digo que nosotros estamos viendo la película con algunos años, estamos un poco atrás, ¿sí? Creyendo que ahora, estamos adelante. Ustedes tienen digamos, lo que a nosotros, lo que a Andrés y en Chile y en Argentina pasó, lo están viendo exactamente, o sea, lo que Lacalle está haciendo es casi siguiendo step by step los pasos de Macri, de Piñera, bueno, lo que también reflejaba Maybord con Duque. Por eso, insisto, creo que hay una cuota de complicidad por parte de estos
gobiernos que en definitiva lo que buscan es administrar mal lo peor de las políticas de izquierda, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el gobierno de la calle ha intentado competir en algunos planos con las políticas del Frente Amplio durante los 15 años del Frente Amplio. Es decir, por ejemplo, tomó la agenda globalista, por decirlo de algún modo. Sí, la feminista bueno, full. por supuesto. Tenemos hoy, y por la vía de este gobierno, la instauración de 50 juzgados de género. ¿Sí? No estoy hablando de un gobierno de izquierda, no. Tenemos un gobierno supuestamente liberal, que así es como se define la calle. Tenemos oficinas de género en todas las áreas del Estado, incluso en lugares inverosímiles, como pueden ser el Instituto Nacional de Meteorología. Claro, ¿Sí? porque se sabe. Tiene su oficina de género. Se sobreentiende que si vos no tenés una perspectiva de imagino género... que ahí dan el tiempo y la tiempa. Y el tiempo. Claro, el tiempo y la tiempa. Y entonces, yo lo que veo es que hay una suerte de mix que se ha dado en estos últimos tiempos y que es bastante evidente y que tiene que ver con la mezcla, digamos, de la Agenda 2030 de la ONU, la mezcla del socialismo del siglo XXI, del Foro de San Pablo, la mezcla del gran reseteo de Davos, ¿sí? Esto sumado Estamos como estas... todas las plagas juntas. Estamos viviendo, claro. Estamos viviendo, claro. Miren, yo les voy a contar algo. Hoy aquí hay de tanto escándalo que pasa en este país, pero en la capital de los Estados Unidos hay un escándalo y me han llamado varios colegas periodistas porque le tomaron una foto a un papelito que cargaba Biden celosamente guardado, pero pues él no logra hacer muchas cosas bien, bueno, casi todas. Y en el papelito decía, usted llega y se sienta. Agarre su silla que es tal. Luego viene y va a llegar la prensa. Posteriormente usted va a decir este statement, no se salga de estas palabras. Y luego venga y diga esto y lo otro. Entonces hay fotografías con el statement de Biden así en la mano y pues uno ve allí esa foto muestra la caída, igual que lo de la bicicleta. Lo estábamos analizando con un gran amigo de George Washington University, porque definitivamente nosotros estamos viendo acá la caída y si, pues es como un juego de dominó, se caen todas las teclas. Y creo, viviendo en Nueva York por tantos años, he visto cómo se ha mezclado, y lo que estaba diciendo Federico me parece formidable, porque nosotros estamos como en una especie de ensalada donde las ideologías no tienen el peso que tenían en el siglo pasado. Aquí hay intereses muy específicos, lo de la agenda de energías verdes va contra los hidrocarburos, aquí hay una pelea a muerte en estos momentos, por eso hay una pelea a muerte entre los que quieren quitar las armas y los que poseen las armas. Es decir, uno ve la Agenda 2030 con Biden, ve la izquierda con las Squash y compañía, ve el socialismo del siglo XXI plasmado en el Departamento de Estado y ve otra cosa que es peor, que es lo que a mí me espanta. Porque aquí en los Estados Unidos, y sé que en Argentina está muy bien, en Chile también, porque lo he conversado con mis expertos de allá de Chile, en Uruguay pues también, porque tú no estás, Federico, metido en una cápsula, estás metido en una ensalada, y es el Partido Comunista Chino. Peso y del modelo está penetrando en todas partes, pero aquí en los Estados Unidos, particularmente en Washington, en California, en Nueva York, se siente la influencia en todos los estamentos. Eso que dice Federico, que consigue agencias de género en cualquier lugar, aquí esto está peor, porque aquí conseguimos, por ejemplo, oficinas donde la gente está firmando y no saben qué firman porque lo único que aparece es el PSC.
Y cuando luego se enteran es que están apoyando al PSC. Hay gente que hoy en día, luego de años de lavado de cerebro a través de los institutos Confucio, que fueron denunciados por el exsecretario de Estado Mike Pompeo y por algunos de los miembros del antiguo gobierno estadounidense, eso llegó tarde. En las universidades, en los colegios, en todas partes hay un lavado de cerebro clamando de que el sistema chino es el mejor. Y nosotros tenemos un presidente que se autoproclama liberal, insisto, y que es el principal adorador, creo, de la región de lo que es el sistema chino y del Partido Comunista Chino. Increíblemente, Uruguay, Lacalle coincidió el inicio de su mandato, el 1 de marzo de 2020, con el inicio de la pandemia. Es decir, Lacalle asumió el 1 de marzo y el 13, 14 de marzo se estaba declarando la emergencia nacional sanitaria. Y en abril, mayo del año 2020, cuando la perspectiva de empezar a conseguir o a procurar vacunas desesperadamente por parte del gobierno lo llevó a la mala decisión de contactar directamente, teléfono a teléfono. Fue una charla con Xi Jinping en la cual Xi le prometió a Lacalle una partida de vacunas que, imagínate, para Uruguay, que somos 3 millones, no significaba demasiado esfuerzo. El hecho es que estas vacunas llegaron, primero que ninguna otra, y fuimos de los primeros países en tener acceso a las famosas Sinovac, que se pagaron a un precio de oro, pues se pagaron en un promedio de 50 a 60 dólares cada dosis, y eso determinó que, además de la dependencia de que Uruguay de por sí ya tiene con China, es decir, Uruguay vive de la carne y vive de la celulosa. El 50% de su mercado de carne es chino. Entonces, comenzó a darse algo que fue increíble, como por ejemplo que el canciller de la República, de un gobierno liberal recién llegado al poder, saludara al Partido Comunista Chino en un mensaje oficial por sus 100 años. Del mismo modo que lo hizo el Partido Nacional, que es un partido de larga tradición republicana, al que pertenece el presidente de la República, saludando al Partido Comunista Chino por sus 100 años. A ese punto de genuflexión llegamos por la vía de, no es de las vacunas, no es de la carne, no es del mercado. Es una cuestión que está permeando, ¿sí?, ideológicamente. Aquí también, por supuesto que tenemos institutos Confucio, como en todo el resto de Latinoamérica, ¿sí? También tenemos un acuerdo con Huawei, ¿sí?, que es de la administración anterior, de la administración Frente Amplista, de 2019, pero que este gobierno tenía la potestad de darle de baja, es decir, de vetar ese acuerdo. Que es un acuerdo que, como todos sabemos, la empresa Huawei lo que se ha dedicado es al espionaje, al ciberespionaje, tanto de gobiernos, ¿sí?, como de individuos y de personas. Todos, en 2019 capaz que alguien lo podía ignorar. Hoy es imposible que nadie lo sepa. Esto se denunció en el Congreso de los Estados Unidos, esto fue Brasil, también suspendió este tipo de acuerdos. Sin embargo, en Uruguay se mantienen, y al ser el tercer año, 2022, el acuerdo es de 2019, el acuerdo queda instaurado, es decir, ya no hay manera de volver a reclamar sobre el mismo. Entonces, esa es un poco la perspectiva de lo que yo llamo la complicidad de estos gobiernos socialdemócratas que se autoperciben liberales, ¿sí?, y que en definitiva lo que hacen es dejar el campo fértil. Me cortaste. Sí. Se fue.
Se fue Lo que estaba Federico, diciendo, ahí está, si me dejas, está de vuelta. Volvió. Uy, no. ahí está. Si me dejas complementar lo que decía Federico y Maybord respecto a las implicancias de que estas cosas accidentales, entre comillas, que están ocurriendo como estallidos, violencia, etcétera, si uno lo piensa en perspectiva geopolítica, obviamente uno ve que la desestabilización de un país es lógicamente una oportunidad para una gran potencia. El tema que ocurre es que el retrotraerse de Estados Unidos para centrarse principalmente en los asuntos internos que tienen muy complejos, ha llevado a que China, el Partido Comunista Chino, mejor dicho, tenga estas nuevas formas de relacionarse con Latinoamérica, que está muy necesitada de profundizar sus alianzas comerciales, de profundizar su bienestar. Y ahí, claro, en Chile, para contarles un poco también de cómo es el avance del Partido Comunista Chino, es que acá tenemos dos institutos Confucio, igual como los otros países, claro, y la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, es decir, que depende del Vaticano, es la principal alianza que tiene con Sinovac. Y es más, en el gobierno anterior se entregó a Sinovac, se entregó un terreno en el norte de Chile para la fabricación de plantas para las vacunas, para exportar a toda Latinoamérica. Junto con eso, el Partido Comunista Chino ha ingresado al mercado eléctrico, ya compraron una parte de la distribución de la energía eléctrica del país. Está también el convenio con el transmitir a la nube los datos del Estado con Huawei, y también así en distintas otras áreas, en el mercado de las concesiones. También China es un gran actor, y para qué decir el desastre que ha sido la gestión de Michelle Bachelet como alta comisionado de los derechos humanos, omitiendo... Eso es una vergüenza. Claro. Lo que ha hecho Michelle Bachelet ha cambiado de verdad la historia de lo que muchos consideraban, aunque sea una esperanza. Yo nunca creí en ella y vale la pena. Bueno, es interesante eso porque ahora, digamos, la oposición en Argentina, que se supone que está escandalizada por los desastres del kirchnerismo, que son los todos, el kirchnerismo es una bomba nuclear permanente, digamos, no hay manera de describirlo en estos minutos, pero es la oposición argentina la que felicita, la que levanta la figura de Bachelet. Es increíble. O sea, yo no sé, y esto es interesante, si nuestros políticos, los que no son, digamos, el espanto, los que se supone, los que estaban más o menos, no te digo en un alto nivel, pero por lo menos no estaban en el pozo, si es falta de agenda, si es cobardía, si es esto que decía Federico, complicidad. Yo me acuerdo, antes de que ganara Piñera, vino a hacer una conferencia a Buenos Aires. Y lo había traído, estaban en esa conferencia el hijo de Vargas Llosa, un par de fundaciones liberales, que yo. Y me acuerdo que había ido con un par de personas, así, amigas, como ustedes, y salí espantada. Y estaba todo el mundo revolcado, y ay, qué maravilla Piñera, qué maravilla Piñera. Y yo decía, este va a hacer pelota todo. Es como Guaidó. Bueno, y eso les quería preguntar. Una cosa me llama la atención. Nosotros hemos tenido todos en el continente desastres políticos, pero hoy incluso la calidad, porque, o sea, tenés Bachelet, espanto, Piñera, y después tienen a Boric. O sea, es increíble cómo se puede empeorar tanto. Mirá lo que pasa en Perú. O sea, porque venías mal. Tenés a Castillo. Mirá lo que, o sea, nosotros tenemos a Alberto Fernández, es como, no sé qué decirte, pero no lográs describir la decadencia de ese tipo. No es que es malo, es tonto,
es inoperante, es ridículo. ¿Qué pasa? Bueno, el caso de Biden, ni hablar. ¿Qué pasa? O sea, incluso se nos degrada lo malo. ¿Se entiende? Yo O sea, como... comentar, mira, yo tengo una respuesta para eso, y todos aquellos que nos estén viendo y que no estén todavía en el proceso de los 280, los 280 que son capaces única y exclusivamente de leer los 280 caracteres. Yo tengo aquí este libro, que lo quiero poner en pantalla, miren. Ahí, sí. Se llama Manos Escondidas. En este libro ustedes pueden conseguir lo que está ocurriendo en América Latina plasmado por unos académicos. Ahí aparecen tres factores fundamentales que los tenemos presentes, desde la Patagonia hasta los Estados Unidos. Es necesario para imponer el sistema, el modelo que ellos están tratando de imponer, que tiene como una ensalada de ideas, etcétera, y va dependiendo de la realidad de cada país, etcétera. Se requieren líderes que sean vulnerables y fácilmente neutralizables. Y se generan esos líderes a través de los mecanismos de financiamiento de la política. Ahí es donde está uno de los principales factores. Porque en los meses, en los años que están haciendo política, ellos van a requerir un presupuesto que no fácilmente lo van a obtener de la empresa privada o del ciudadano común, que por lo general está empobrecido y la clase media está en decadencia. Entonces, ellos necesitan buscar financiamiento, y es ahí a donde aparece tanto el Partido Comunista Chino como el crimen organizado transnacional. Y van comprando todas las conciencias que le pueden hacer contra futuro. En paralelo está también la creación de una sociedad de autómatas. Algunos filósofos de South Korea los llaman los infómatas, que son los seres que solamente son capaces de leer el titular, pero no les alcanza el cerebro para llegar al último párrafo de la nota. No pueden leer un libro, y si lo leen, leen el título, la portada, y luego lo ponen en la biblioteca para que digan que lo lean. Entonces, estamos frente a ese proceso de transformación a través de unos mecanismos silentes que antes no se podían notar, pero que hoy en día, cuando se notan, ya están implantados. La ingeniería social en cada uno de nuestros países. Yo vengo de un país que ya no existe, que se llama Venezuela, que es una parte del país está entregada a Irán, el otro pedazo a China y el otro pedazo a Rusia. Y Cuba se quedó con el remanente del petróleo que juiciosamente su hijo Maduro le envía para que no sufrague la isla. Pero esto hay que entenderlo en los términos en que está planteado la estructura del Partido Comunista Chino. Si no lo entendemos así, y si no entendemos la gran alianza contra Occidente, cualquier cosa que deseemos experimentar en nuestros países no lo vamos a poder lograr. Pero Media, ¿vos te parece alianza contra Occidente? Porque es Occidente el que se mata solo. No, digamos, no. Yo no niego, o sea, imagínense, nosotros tenemos una base que tiene soberanía china, entregada por 50 años, donde nadie puede saber qué corno hace. O sea, están estudiando el lado oscuro de la luna. Sí, Karina. Seguro, estamos los rayos. O sea, no niego ninguna de esas cosas, ni el mecanismo chino, que es infinitamente más inteligente que los demás, porque además está quedando, ya sabemos cómo funciona en Asia y cómo funciona en África, se está quedando con puertos, se está haciendo la ruta de la seda. Estamos todos totalmente de acuerdo. Ahora, es Occidente el que está entregando medio Chile al indigenismo. O sea, después, sí, es cierto, vos podés, pero es Occidente. Fue la calle Pou el que se entregó, pero con pitos y cadenas, a la Agenda 2030. Federico, explica de quién financia al sistema y quién financia al aquí lo que hay es, en ese sentido, yo lo que puedo señalar es que si bien la calle está siguiendo una agenda que tiene que ver con lo que dictan la Organización de las Naciones Unidas a través de su Agenda 2030. Bueno, Naciones Unidas le pertenece a China, ya sabemos. Porque eso posibilita que
que entren al país, es decir, el gobierno de Lacalle en estos 2 años se ha endeudado por cifras récords, es decir, el tope de deuda, de endeudamiento, se retopeó, ¿sí?, en 2020 y en 2021 a instancias de un pedido especial, obviamente utilizando la pandemia como excusa, ¿no? Qué bien vino, qué bien, qué oportuna. Claro, por supuesto. Y nunca ningún gobierno de la historia se endeudó por estas cantidades de dinero. Estamos hablando de más de casi 3.000 millones de dólares, ¿sí? Casi todos estos préstamos son préstamos que refieren al COVID, son préstamos del BID, ¿sí? Ahora, estos préstamos están supeditados, por supuesto, a que Lacalle siga una agenda que está marcada por la ONU, y una ONU que está financiada por China, ¿sí? Los dineros, es decir, China es el país que más dinero aporta a la ONU. Y lo que increíblemente hace China es, en estos países de Sudamérica, de Latinoamérica, es financiar lo que en su país prohíbe, que son las agendas de género, las agendas identitarias en general. Exacto, sí, el tema climático, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ahí hay una, que a mi leal saber y entender, lo que yo creo es que es una manera de infiltrar, ¿sí?, no solamente por la vía del comercio, sino por la vía ideológica, y generar lo que Maybord decía, ¿no? Es decir, estás generando una sociedad, ciudadanos que son incapaces de discernir ya entre, no hablemos de bien y mal, ¿sí? No hablemos simplemente de pensamiento crítico aplicado a cuestiones básicas y A lo más elementales. básico, ¿no? Eso es Sí. tal cual así. Sí. Mirá, Entonces, quiero tomar... esta es la manera, ¿no? Esto es uno de los mecanismos que se utilizan para, bueno, ir generando este campo de cultivo, digamos, para la penetración. Es muy interesante eso, Karina, disculpa, porque cuando uno escucha el discurso de Xi Jinping para los 100 años del PSC, se ve que obviamente tienen una comprensión de la primacía global que tienen actualmente para mostrar de que el modelo del socialismo con particularidades chinas, como ellos mismos lo señalan, es superior a cualquier modelo liberal occidental. Y en base a eso, obviamente, el financiamiento... Capitalismo de Estado, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces el financiamiento para los distintos países o desestabilización interna hacen que generen, por ejemplo, a través de las causas indigenistas, las causas de LGBTI, etcétera, que empiece a generarse una nueva identidad en Latinoamérica para también separarse en cierta medida de los Estados Unidos, de esa vinculación que ha habido. Y eso obviamente también se ve en cómo China, el Partido Comunista precisamente, también viene incentivando el multilateralismo de manera acelerada, pero de manera global. Es decir, la vía pacífica, recuerden lo que está ocurriendo ahora entre Rusia y Ucrania. China está apareciendo como el pacificador. Sí. China está mostrándose, China puso ahora a los altos ejecutivos de la Organización Mundial del Comercio, de la OMS, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que en ese sentido China está mostrando su fortaleza mediante otras vías y mecanismos. Che, una cosa que estaban diciendo ustedes que me parece que nos puede dar lugar como a otro paso de análisis, es el de la gente. Lo que pasó en Chile para mí fue terrible. Creo que fue la primera gran depresión que fue superada por este domingo cuando ganó Petro. Pero yo no lo podía entender, porque el caso Chile tenía los mejores índices, Chile tenía un crecimiento, una institucionalidad, digamos, todo aquello que nosotros decíamos, bueno, acá no puede pasar. Y con nada, pero se lo fumaron en pipa en 2 noches.
de ahí nunca más pararon. Pero, y cuando estamos viendo el tipo de especímenes que están escribiendo la constituyente, la cantidad de taradeces contradictorias entre ellas, y todavía tenemos no sé cuánto están las encuestas, 40, 30% de personas que piensan que eso se puede aprobar. Pero vos imaginate qué carajo. Bueno, no quería decir malas palabras, pero estamos volvemos al modelo, Cari. Claro. Podemos putear. Pueden putear. No solo Sí, pueden se putear, puede. sino que estoy tan contenta como está saliendo que la próxima vamos a beber. Ustedes yo se compran y yo los invito y se puede putear. Entonces les quería decir, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? Y de verdad, más allá de que le decimos, che, tarado, ¿qué votaron? Dementes de miércoles, ¿qué votaron? Karina, yo te voy a dar algo, porque los venezolanos disfrutamos de una democracia y de una estabilidad económica que hacía que la gente se fuera a Venezuela a trabajar porque era atractivo. Y luego nos convertimos en lo que nos convertimos. Entonces la gente nos pregunta, ¿qué les pasó a ustedes? Y es que el sistema, cuando hablamos de sistema, estamos hablando de, en el caso venezolano, de la Revolución Bolivariana, conlleva per se la destrucción de la moral del individuo, de los mecanismos que ejerce el Estado a través del miedo, a través de prácticamente la negación de la existencia de una parte de la sociedad. Y eso se va internando en la mente del colectivo y llega un momento en que las ganas de diferenciar una cosa de la otra son prácticamente robadas por el mismo sistema. Y lo bueno y lo malo empiezan a parecerse. Lo bueno y lo malo a través de los medios de comunicación, que en el caso de Venezuela están monopolizados por el régimen o por los cómplices del régimen. Los periodistas independientes no están en Venezuela. Los que están en Venezuela forman parte de las herramientas que tiene el régimen para operar y mantenerse. Los políticos legítimos de Venezuela no están en Venezuela, porque los que permanecieron en Venezuela para poder operar tuvieron que enchufarse de alguna manera con el régimen. Y así los empresarios, pero la gente per se les robó la moral, se acabó con la esencia, porque este sistema es uno de los que prácticamente secuestra el alma de la gente y los convierte en una especie de autómata. En la crisis económica es fatal y la gente no tiene sino para poder buscar comida o para morir de hambre en las calles, sin servicios. La gente se frustra. Mira, yo te voy a contar, hoy estaba haciendo un vivo en la capital de los Estados Unidos y se me fue el internet. Y nadie entendía nada de lo que estaba pasando y me decían, ¿estás en Caracas? ¿Volviste a Caracas? No, estoy en la capital de los Estados Unidos y se me fue el internet. Pero imagínate que me pase todos los días, a toda hora, pero no solamente el internet, sino que me voy a bañar y no tengo agua. El agua, eso te iba a decir, ¿qué internet? No tengo electricidad, quiero agarrar el metro. Yo tengo amigos no que hemos estado trabajando y de pronto te dicen, para, porque tengo el ratito de agua. Andrés, vos, ¿qué me voy a bañar, paro todo, me voy a bañar. Exacto. Se te quita la moral, destruyen la moral del individuo. Y me parece lo que está pasando en Perú, bueno, venimos del futuro, lo que está pasando en Chile, ya nosotros lo vimos. Y bueno, suerte, por allá no sé cómo estarán los sistemas de servicio, pero eso va en deterioro. En Venezuela tomó 23 años. Y lo que les digo por eso preguntaba. Los candidatos tienen que ser los peores. Oíste, los candidatos tienen que ser los peores, los más mediocres. No, porque es increíble. De lo contrario, se rebelan. Tal cual. ¿Sabes? Lo digo. Decía, Venezuela fue digamos, un degradé. Chile fue un saque. Por eso, Andrés, ¿qué? Sí. Yo creo que, bueno, parte de esa situación de las personas, como preguntabas delante, yo creo que en gran medida está dado por esta generación de personas autómatas que no tienen pensamiento crítico. Y eso, bueno, hay múltiples causas de ello, el sistema educativo, la falta de innovación en ello, la injerencia del Estado en los sistemas educacionales, que no permiten que las personas... de comunicación, perdón, claro, es fundamental también, ¿no? Que merece un análisis aparte. Sí. Claro. Una hora para analizar el rol de los medios en lo que ha sido este deterioro, ¿no? Esta complejidad también.
Sí, esa idiotización que promueve en palabras de buscar la entretención, obviamente genera tensiones importantes. Yo últimamente he estado estudiando bastante también el fenómeno mental, que se ha profundizado con los encierros de la pandemia, de los gobiernos, y ahí uno ve también cómo eso deteriora a nivel cognitivo la salud humana, la salud y el pensamiento crítico también. Y esas tensiones hacen que las personas no puedan distinguir entre cuáles son las cosas que inciden en su día a día, en la vida, en el por qué ahora hay crimen organizado y no antes. No permite ver más allá. Y yo creo que esa situación es muy complejo de revertir, porque es parte de un proceso de degradación, como decía Maybord, muy significativo. Y ella viene del futuro diciendo también eso que ya vivieron. Y es simplemente increíble porque uno no ve ninguna salida hasta el momento dentro de lo que vemos que está pasando en Chile. No vemos ninguna salida, por eso en la convención, más que, como decía un analista también chileno, Fernando Villegas, decía ayer, que cuando se vea 20 años más tarde lo que se escribió, lo que se discutió en la convención, más que un libro de historia, va a ser un libro de psiquiatría. Y es así. Es así. Y como tú lo contrastas eso con la realidad, con el pensamiento racional, y no hay. Muy complicado, y para poder revertir, obviamente está muy complejo el escenario hoy. Y hay una cosa también, que esto que estabas contando, Maybord, digamos, viene del futuro, pero encima ahora está, yo no sé si fue el año 2016, en qué momento todo se volvió de pronto tan loco, tan velozmente loco. Y si pensamos ahora y vemos cómo está Nueva York, cómo está Washington, cómo está la costa oeste, o sea, el seno del imperio, el seno de la custodia de la democracia liberal, si querés, es lo que está más cascoteado, te diría. Entonces, todo esto que vos estabas diciendo, este tratado de psiquiatría que son nuestras instituciones en el continente, si lo vemos en Estados Unidos, es como, no sé, explotado. Nos queda un ratito. Sí, dale. Interrumpámonos, no, estamos como en un. Yo quiero interrumpir, porque. Dale. Ay, a mí me encanta interrumpir. Miren, aquí se está presentando un fenómeno, y ya lo hemos explicado en muchas ocasiones con las ciudades demócratas. El sistema educativo está podrido, pero el sistema cultural, de donde se captan los jóvenes, los niños. Aquí tenemos a la Agenda 2030 metida por las narices. En estos momentos estamos en el Pride Month, y aquí ustedes van a comprar un café en Starbucks y les sale la figurita de... El café colorcitos. Hay un café de colores, de arcoíris, no importa dónde, hasta van a poner dinero en el banco, y el recibo que tiene un colorido del Pride Month, particularmente en Washington y prácticamente en todo el país. ¿Qué están viendo los niños? ¿Vieron lo que sacó Martel, lo que está pasando en Disney, lo que está pasando en Hollywood? Se ponen a ver una película porque están hartos de todo. Inmediatamente viene la Agenda 2030, no importa dónde. Y si pasan por la gasolinera a poner un servicio de gasolina, pues se dan cuenta entonces el precio que estamos pagando por la Agenda 2030. Desde el punto de vista educativo, creo que aquí, con la teoría crítica de la raza, se ha hecho un trabajo que Gramsci hubiese estado feliz donde quiera que esté. Debe estar en una de estas, dicen que para el infierno queda en calor y con unas pailas. Ahí debe estar Gramsci, Fidel Castro, Maduro, Mussolini y todos los tipos que desprecian a la humanidad y despreciaron a lo largo de la historia, porque en Estados Unidos el reino de la libertad, el modelo de democracia, está corroído desde adentro. Aquí hay un cáncer que tiene... Sí, es la consolidación de la hegemonía cultural globalista, ¿no?
de la izquierda con esta impronta globalista, ¿sí? Es decir, sí, es el triunfo de Gramsci por... yo sinceramente creo que estamos entrando en un largo y prolongado periodo de oscuridad, ¿sí? Yo siento que nosotros somos unos dinosaurios que estamos a punto de extinguirnos. O sea, cuando hablo de nosotros, hablo de Andrés, de Federico, de Cari, de mí. Así que aprovechen que estamos aquí por ahora porque somos una especie en extinción. Definitivamente, cuando uno habla con los periodistas de la nueva ola de los 2030 no porque tengan 20 o 30 años, sino que están con la Agenda 2030, muchos no tienen la capacidad para pensar críticamente y para entender y No, para... son autómatas. Hay vacas sagradas también, ¿viste? O sea, porque dicen, bueno, no, está bien la libertad, yo qué sé, pero no me vas a negar el cambio climático. Bueno, sí, no, sí, tenés razón, China, qué sé yo, pero bueno, pero ¿cómo vas a ser intolerante con los... ¿Qué me importa qué me importa la sexualidad de la gente? No me jodas. No, pero entonces estás siendo intolerante. No, man, estás siendo intolerante vos. Como que hay vacas sagradas de las que no se puede salir. Lo que tiene bueno, digamos, toda la agenda progre, si querés, es que hay cartas que matan otras, como calabozos y dragones. Entonces, si tenés ecologismo, lo puede matar el feminismo. Hay que ver qué feminismo, porque si la víctima mujer entonces no es de izquierda, entonces quizás la puede matar un poco de cambio climático. ¿Viste? Hay que aprender cómo a jugar esas cartas. Che, mirá, me encantó y hay temas que me los quedé que no los podemos ampliar porque ya hace casi una hora que estamos hablando, no los quiero molestar más y además sabemos que la tolerancia, como bien decía, la tolerancia y la atención de la gente dura poquito, pero quizás podemos repetir y ahí sí con un vaso, porque nos merecemos, por vivir en este pozo, nos merecemos una copa. Salud por eso. Sí. Salud. Y creo que para la próxima podemos ir hablando sobre cada ingrediente de la ensalada. Claro, porque nos quedó, por ejemplo, sistema educativo full, es un temazo. Medios, obviamente. Pero tenemos además condimentos muy de coyuntura, como el tema terrorista ahora. Bueno, Andrés y yo estamos, se nos viene el malón. Quiero aprovechar para hacer una cuña porque a las 9 de la noche hora Nueva York, Washington, vamos a presentar una entrevista y vamos a hablar sobre el avión que tiene allá Karina. Sí, lo tengo yo. Vamos a tener que hablar en islámico después. Está en mi jardín. Este video se va a poder ver por todos los que... Dijimos muchas veces China, con lo cual existe la posibilidad de que me lo bajen del canal. Pero bueno, todos tenemos canales, así que el que pueda lo va subiendo y a ver si lo podemos sostener de alguna manera. Y claro, y que es así. Sí. Te juro por Dios, te juro que es así. Después decís muchas veces China, te bajan el video. Así que, pero tanto Maybor como Andrés como Federico tienen redes, tienen canales, tienen sus programas y es todo buenísimo, son gente brillante, grandes analistas, además de mis amigos, por eso los quiero mucho, así que vamos a repetir. Mil gracias por esta primera tertulia, chicos. Gracias a ustedes. Excelente, muchas gracias, que estén muy bien. Chau. Chao, nos vemos. Chao, un gusto.